Bueno, nos vamos ahora a Colombia. Nuestra buena amiga, la senadora Paola Holguín, está en línea. A mí, como siempre, me da mucho gusto tenerla en nuestros programas, conversar con ella. No solamente una gran amiga nuestra, sino una gran amiga de los venezolanos en Colombia. Y así lo pudimos constatar en nuestro reciente viaje y así lo hemos constatado cada vez que ella se expresa sobre nuestra gente que vive en su hermoso país. ¿Cómo está, Senadora, senadora? bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo está, doctor Carlos, doctora Jessica y a todos los que nos ven a esta hora? Es un gusto, como siempre, tenerla. Le decía yo a la audiencia que, bueno, dentro de una cosa y otra, usted en pleno trabajo de cierre de campaña y de inicio del proceso, y nosotros en cobertura no tuvimos el gusto de cruzarnos, pero cada quien en su trabajo tiene ahora una lectura de lo que ocurrió y ahora vamos a ver de cara al próximo 19 de junio cuál va a ser la decisión que van a tomar los colombianos. ¿Cuál es la evaluación que usted hace para que de allí en adelante podamos proyectarnos al futuro? Varias cosas. La primera es, esta vez acertaron las encuestadoras, se vio a las últimas semanas una tendencia de crecimiento inesperada del ingeniero Rodolfo y así se expresó en las urnas. Y paradójico, porque nunca había sacado tantos votos la izquierda en Colombia, pero se saben derrotados. Ellos saben que ya llegaron al techo. La votación que obtuvo Petro fue la misma que tuvo en la segunda vuelta hace 4 años. Saben que los votantes de Rodolfo están firmes y Fico expresó el domingo, inmediatamente se conocieron los resultados, que él no va a formar parte del gobierno de Rodolfo, pero que indiscutiblemente va a votar por él. Y yo creo que nos quedan muchas lecciones. Una es que el votante cambió. El tema de las redes cambió completamente la forma de conectarse, de comunicarse y de llegar a los electores. La segunda es que hay un cansancio con la clase política, hay un cansancio con los partidos y eso también se manifestó en las urnas. ¿Cómo estudian ustedes? Claro, ya hace usted un abanico de todo lo que se vio con el resultado de esta primera vuelta, que por supuesto Rodolfo Hernández, que fue escalando, ya se posiciona incluso en unas recientes encuestas, pudiera ser realmente el vencedor de estas elecciones presidenciales colombianas. ¿Cómo ver esto? ¿Cómo ver a una persona como lo es Rodolfo Hernández, que bueno, ciertamente ha tenido algunas declaraciones que no han sido bien valoradas? ¿Cómo ven a un hombre como él tomar la presidencia de Colombia? Lo que pasa es que en este momento, en ética, existe un principio que es el mal menor, que era de lo que hablaba Cicerón o Aristóteles, y yo creo que esa va a terminar siendo la decisión de los colombianos. Seguramente muchos tienen diferencias con algunas posturas del ingeniero Rodolfo, pero lo cierto también aquí es que con él hay una garantía democrática que no la hay con su contendor. Finalmente la gente valora muchas cosas. ¿Quiénes están alrededor de Petro? El ELN, la FARC, la gente del Clan del Golfo en el paro presionó para que en las regiones votaran por él. Y parte de la clase más cuestionada, más corrupta del país. El ingeniero Rodolfo ganó con los ciudadanos, él no tenía ningún partido respaldándolo. La otra cosa que se valora es quiénes son las fórmulas vicepresidenciales. La fórmula de Rodolfo es una mujer científica, vicerrectora de universidad, con una gran trayectoria académica, y Francia pues ha dado muestras de su incapacidad, de su incompetencia y de su odio. Entonces yo creo que cuando se empiezan a sopesar un montón de cosas, pues la balanza se termina inclinando a favor de Rodolfo para los colombianos. Senadora, como tenemos con usted 2 bloques, quiero aprovechar para que en el próximo hablemos de lo que va a ser la postura del ingeniero Hernández y de lo que él ha dicho públicamente con relación a la dictadura de Nicolás Maduro y de los venezolanos en Colombia. Pero no puedo dejar de manifestarle una preocupación que conversaba con algunos personeros allá en Colombia, y es el tema de la defensa de la democracia y de los partidos. Yo siento que de alguna manera aquellos que adversan a nuestro buen amigo el presidente Álvaro Uribe, de alguna manera tratan de abrir algunas brechas
que por querer defenestrar a Uribe podrían terminar por defenestrando la democracia colombiana. Nosotros en Venezuela vivimos eso. Carlos Andrés Pérez no ha sido reconocido como uno de los mejores presidentes de Venezuela, sino hasta después que murió. Nadie ha recordado cómo Carlos Andrés Pérez de alguna manera advirtió todo lo que podía pasar con el chavismo, sino después que murió. Entonces pareciera que le quieren pasar algunas facturas los adversarios y enemigos del presidente Uribe que pudieran terminar por debilitar la democracia colombiana. ¿Usted tiene esa lectura también, senadora? Sí, aquí se ha gestado un movimiento un poco para perseguir, para satanizar la figura del expresidente Uribe, y es muy extraño porque además ese esfuerzo que ellos han hecho en ese relato va contra los hechos tangibles, y es que si uno analiza la Colombia que recibió el expresidente Uribe en 2002 y la Colombia que dejó en 2010, uno encuentra que es una Colombia donde se redujeron todos los delitos de mayor impacto, donde creció la inversión extranjera, donde se dio una gran revolución social a través del SENA y una serie de políticas de vivienda y en otros temas que han sido ejemplares. El expresidente Uribe fue un expresidente que salió con una popularidad nunca antes vista después de 8 años, casi del 80%. Senadora, sin embargo, no, adelante. Continúa. Sin embargo, ese relato y esos ataques permanentes, esa mentira, eso que ellos llaman posverdad, que es mover a través de emociones y de rabia, unos sentimientos, pues evidentemente ha ido pasando factura. Pero yo siempre he creído que para la verdad del tiempo y para la justicia Dios, y más allá de esta coyuntura que algún día tendremos que tratar de superar y para recuperar la verdad, pues ahora lo importante es lograr mantener la democracia. Yo creo que esa es la gran meta en el corto plazo. Senadora, ya para irnos a la pausa, vamos a tocar el tema, como dice el señor Acosta, el tema de los venezolanos. Y entonces yo iniciaría la segunda ronda de preguntas. Ya Rodolfo Hernández ha dado a conocer su posición que él restablecería las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro. Mi pregunta no va tanto hacia eso, sino hacia el lado de Estados Unidos. ¿Consideran que de repente pudiera haber un alejamiento con la política estadounidense de ganar Rodolfo Hernández en Colombia? Al regreso de la pausa, si no los puede responder. Ya venimos. Bien, pues sí, es nuestra buena amiga la senadora Paola Holguín, nuestra entrevistada, y antes de irnos a la pausa, Jessica le dejaba una pregunta sobre el tema de las relaciones que podría tener el eventual presidente Rodolfo Hernández si gana el 19 de junio. Sí, por un lado, lo que ha dicho con Nicolás Maduro, y por el otro lado, si más bien se alejaría de Estados Unidos. Aquí hay una cosa importante, doctora Jessica y doctor Carlos. Justo el día de la segunda vuelta, el 19 de junio, Colombia y Estados Unidos cumplen 200 años de relaciones bilaterales, diplomáticas ininterrumpidas. Y yo creo que esto es muy importante. Colombia ha sido un aliado histórico de Estados Unidos en la región y nosotros sabemos que esa relación va a mantenerse. Colombia ha sido un país muy respetuoso de las decisiones de Estados Unidos, ha tenido una gran relación con todos los mandatarios, independientemente del partido al que pertenezcan, y yo tengo la certeza que esto se va a mantener, porque es indiscutible el liderazgo y la importancia de Estados Unidos en la región, porque es un importante aliado comercial de Colombia. Y yo también creo que hay un tema importante y es, indudablemente, muchos sectores en Colombia vamos a tener nuestra postura, que no varía, sin importar cuál sea el gobierno, frente a la narcodictadura que usurpa el poder en Venezuela. La postura nuestra de hermandad y de apoyo al pueblo venezolano, a los venezolanos que se encuentran en Colombia, no va a cambiar independientemente del gobierno que llegue. Nosotros tenemos más o menos 2 millones de venezolanos en nuestro territorio. Se ha hecho un esfuerzo para regularizarlos a través del permiso temporal. Se han hecho esfuerzos para evitar la apatridia, para que todo niño venezolano que nazca en Colombia pueda tener inmediatamente su nacionalidad. Yo creo que eso no cambia. El sentido humanitario y solidario de los colombianos no va a variar independientemente de cuál sea el gobierno.
nuestra postura de defensa y lucha democrática no va a variar independientemente de quién sea el gobierno. Y yo aspiro que lo mismo pase con las relaciones con el gobierno norteamericano. Senadora, hay un tema que conversábamos hace minutos con un abogado venezolano donde decía el tema del mal menor, pero dicho de una manera más criolla, decía incluso el menos malo, refiriéndose a lo que va a tener que decidir Colombia el próximo domingo 19 de junio. Y yo le decía, bueno, si bien es cierto pudiera ser el mal menor o el menos malo, no es menos cierto que si los colombianos deciden que ese gobierno de Rodolfo Hernández no satisfizo sus expectativas, no gerenció como los colombianos esperan, los colombianos van a poder dentro de 4 años ejercer su derecho al voto y votar por otra persona distinta a la corriente de Rodolfo Hernández. Pero si Gustavo Petro asume la presidencia de Colombia, ni siquiera sabemos si va a haber elecciones dentro de 4 años. Dicho esto, ¿están preparadas las instituciones colombianas para lo que muchos piensan pudieran ser algunas exageraciones o exabruptos que pudiera cometer Rodolfo Hernández en un eventual ejercicio de la presidencia? Hay una cosa importante y es que a diferencia de su contendor, pues él es un demócrata y en Colombia hay pesos y contrapesos. Yo creo que en Colombia hay un tema importante y es el ejercicio que puede hacer el Congreso de la República y los demás poderes. Y aquí hay una constitución que todavía está vigente. Yo creo que esos temas fundamentales con él no corren peligro, que sí correrían con la otra campaña. Entonces aquí hay una institucionalidad y una institucionalidad que yo creo que se tiene que fortalecer. Yo siento que este es un momento indiscutiblemente donde Colombia tiene una crisis y esta crisis tiene que llevar a reinventarnos, a fortalecer la democracia, a fortalecer la institucionalidad, a revisar los partidos, porque los partidos por la respuesta de los votantes el domingo, pues se ve que están desacreditados, que están pasando por un mal momento, que el ciudadano no se está sintiendo identificados con ellos. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una gran evaluación a partir de este resultado. Tenemos que tener la capacidad de fortalecer y mejorar la democracia y la institucionalidad. Senadora, usted ha dicho que desde su posición y de los que siempre han criticado al régimen de Nicolás Maduro, eso no va a cambiar porque cambie un presidente en Colombia. Mi pregunta va más hacia el tema de los migrantes venezolanos. Es indiscutible, por supuesto, lo que ha hecho el presidente Iván Duque por los migrantes venezolanos en Colombia, los beneficios que han recibido los venezolanos. ¿Qué decirle a esos venezolanos que están allí en Colombia y que tienen cierta preocupación porque Rodolfo Hernández ha dicho en reiteradas oportunidades que los venezolanos no son su problema y muchísimo menos Nicolás Maduro? Claro, él dice que va a restablecer las relaciones con Nicolás Maduro, pero eso no significa que vaya a haber una amistad con Nicolás Maduro. Pero sí ha dicho que los venezolanos que están allí no son problemas de él. ¿Qué se le dice a esos venezolanos? Aquí hay una cosa clara y es que muchos de los venezolanos, la inmensa mayoría, ya se han integrado de manera muy positiva a Colombia, a nuestra economía. Nosotros vemos en muchos lugares y en todo el país venezolanos laboriosos que le están brindando un gran servicio a Colombia. Yo no creo que eso pueda cambiar. Además, aquí hay un tema claro. Nosotros hemos dicho, de hecho, yo he defendido que los venezolanos no se puede hablar como migrantes, sino como refugiados por la situación real que los expulsó de su país. Y ellos tienen unos derechos, como bien sea como inmigrantes, bien sea como refugiados, que los estados están en obligación de respetar. Yo creo que, además, yo les digo algo, el carácter del colombiano, es que el colombiano es solidario, colombiano tiene sentido de hermandad y a nosotros no se nos puede olvidar que es que muchos venezolanos que llegaron aquí son hijos de colombianos. Que nosotros somos casi que unas familias duales porque muchos colombianos hicieron su vida ya, hicieron su fortuna y se desarrollaron en Venezuela, ya formaron familias y a la inversa. Entonces es muy difícil, uno no puede poner a pelear a dos pueblos que son hermanos, que tienen una historia común, y yo creo que en eso la solidaridad de los colombianos se va a mantener, y yo estoy seguro que a veces uno tiene una percepción desde afuera, pero cuando uno llega a gobernar,
uno se estrella muchas veces con una realidad que va por encima de lo que uno cree. Y aquí ya hay una inserción muy positiva de la inmensa mayoría de venezolanos a nuestra economía y a nuestra sociedad, y eso nadie lo va a reversar. Senadora, cuando estuvimos allá en Corferia y pudimos palpar lo que los venezolanos teníamos y perdimos, que era primero esa celeridad, segundo esa seriedad, tercero ese compromiso con el país de los trabajadores, sobre todo de la registraduría, y que en el momento en que fueron las 4 de la tarde y sonó el himno nacional de Colombia, minutos después ya los colombianos tenían en tiempo real cómo iban los escrutinios. Y se formó a partir de ahí, primero yo viví, se lo tengo que confesar, una sana envidia. Lo mismo digo. Porque nosotros tenemos un Consejo Nacional Electoral que no sirve, que está vendido a la dictadura. Aquí los resultados, en Venezuela los resultados se dan de madrugada, entre gallos y medias noches maquillados, y eso sí es que hay elecciones, porque si no las elecciones son cuando Maduro dice y porque Maduro dice. Dicho todo esto, hemos observado del domingo a esta parte una suerte de rodolfomanía. Una rodolfomanía que ahora empieza en las redes sociales todo el mundo a sacar memes de Rodolfo, cosas de Rodolfo, pero también estamos viendo como una suerte de desinflada del candidato Petro. Quiere decir entonces que en la primera vuelta lo que estaba era inflado Petro y todos pensábamos que era un gran peligro y ahora no es otra cosa que lo mismo que las elecciones anteriores. Yo creo que va a ser así porque finalmente él quiso vender la idea de que él era el cambio. Y todo el mundo se fue dando cuenta con el paso del tiempo que no podía hacer cambio a alguien que estaba rodeado de la clase política más corrupta, que no podía hacer cambio a alguien que todo el tiempo estaba proponiendo saltos al vacío y que se estaba manifestando contra todos los sectores productivos. Y yo creo que ese discurso que él quiso vender en su momento contra Federico, pues ya no le opera contra Rodolfo. Rodolfo no pertenece a ningún partido político. Hoy Petro es la versión del establecimiento, es Santos 2.0, todo el santismo está allá, todos los políticos cuestionados están allá, la FARC, el ELN, la gente del clan haciéndole campaña, mientras que aquí ve un ciudadano que ofrece una cosa totalmente diferente, que no tuvo el apoyo de ningún partido político. Entonces se quedaron sin discurso. Ahora se les está viendo es desespero. Y entonces Petro, que era el gran defensor del registrador en su momento, ahora empiezan a hablar de fraudes y de cosas que pueden pasar en la segunda vuelta. Yo creo que ellos ya se saben perdidos. Yo creo que con el resultado del domingo a ellos les quedó claro que ya no van a tener cómo remontar a Rodolfo en la segunda vuelta. Senadora, como siempre es un gusto conversar con usted. Como siempre es muy emotivo recibir esa palabra de cariño para los venezolanos que viven allá y de tranquilidad. Cuando se escriban la historia de estos días, el gobierno del presidente Duque y ustedes que han trabajado por el respeto y el cobijo a nuestros hermanos venezolanos van a tener un capítulo especial, definitivamente. Muchísimas gracias, senadora. Yo sé que la libertad y la democracia va a llegar más temprano que tarde, y yo sí le quiero decir a todos los venezolanos que están en Colombia que tengan la tranquilidad, que aquí hay un pueblo hermano, un pueblo amigo, un pueblo que siempre los va a acoger con el mismo cariño, y que nosotros no vamos a cambiar, no importa quién gobierne. Yo se los dije el primer día y se los voy a decir mientras tenga vida y sea necesario. Si una arepita tenemos, una arepita partimos. Ustedes son nuestros hermanos, nuestra lucha para que recuperen su país y su democracia no va a cesar, no importa quién gobierne a Colombia. Nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestra solidaridad no va a cesar, no importa quién gobierne a Colombia. Lo que nosotros tenemos que hacer hoy es los valores fundamentales para poder seguir luchando de la mano de Venezuela, de esa Venezuela altiva que quiere recuperar su democracia y su libertad. Y eso no va a cambiar, eso nunca va a cambiar. Amén, amén. Gracias, mi querida senadora. Espero verla en 3 semanas allá en Colombia. Un placer, senadora. Esta vez sí nos podamos ver con ayuda de Dios. Haremos todo lo posible. Muchas gracias. Gracias, senadora. Amigos, la senadora Paola Holguín.